Hoy es la pena de muerte. Primero el informe y luego vamos al debate. La pena de muerte es para muchos el máximo castigo posible que puede sufrir un criminal. Varias religiones aprueban este castigo, aunque establecen como condición que sea aplicada solo en casos extremos. Siendo el respeto por la vida uno de los primeros mandatos divinos, ¿existe una contradicción en las doctrinas que contemplan la pena de muerte? ¿Debe ser aplicada o solo Dios tiene el poder para disponer de la vida humana? Algunos intelectuales consideran la pena de muerte como una práctica propia de la barbarie humana, que tiende a desaparecer a medida que evolucionamos. Según información reciente de Amnistía Internacional, más de la mitad de los países del mundo han abolido la pena de muerte en su legislación o bien en la práctica. Algunas religiones toleran la pena máxima mientras apunte a conservar la paz y la seguridad de la gente, y siempre que los jueces sean idóneos e imparciales para dictar esta sentencia. En este caso, ¿quién juzga a los jueces? Otras creencias la rechazan por completo, argumentando que tanto la vida como la muerte están en manos de Dios. Pena de muerte. ¿Justicia o barbarie? Todo un tema en el Creencias de hoy, la pena de muerte. Vamos a la exposición en un minuto de cada uno de los panelistas. Sheikh, adelante. Bien, la pena de muerte en el Islam, así como en las religiones de tronco abrahámico, está establecida, pero tiene unas condiciones tan rigurosas para aplicarlas, en el sentido de quién debe aplicarlas, en qué sociedad se debe aplicar, por qué causa, por qué motivo, la cantidad y la calidad de los testigos necesarios que dictaminen la justificación de esta pena, que la hacen prácticamente inaplicable. Pero se acepta. Está aceptado. Para determinados casos está aceptado, pero hay que explicar las condiciones para que se dé. Pero está aceptado, sí. ¿No? ¿Rabino? La Torá legisla la pena de muerte para ciertas contravenciones, ciertos graves delitos, pero sin embargo el Talmud, que es la interpretación oral de la Torá escrita, dice que si hubiese llegado a haber algún Sanedrín, algún Senado, que hubiese aplicado en alguna oportunidad la pena de muerte en 70 años, en cada 70 años hubiese sido considerado un Sanedrín sanguinario o asesino. O sea que, como decía el Sheikh, si bien hay una pena de muerte, digamos, como ejemplificativa, como una advertencia para el hombre primitivo, para que no caiga en aberraciones ni en inmoralidades, muy escasamente, muy pocas veces se ha aplicado. Pero está permitido. Está sancionado. Está permitido. Padre. El sentido de la pena es tanto el castigo al delincuente como el restablecimiento de la justicia que se ha violado con el delito. Es difícil pensar que la pena de muerte pueda restablecer la justicia de un asesinato o de algún otro delito grave porque no admiten reparación. El muerto está. Sin embargo, la sociedad tiene derecho a defenderse y, por lo tanto, en aquellas situaciones especialísimas, como bien dicen los dos panelistas anteriores, muy difíciles de comprobar, sobre todo en nuestro tiempo, en las que no hubiera otra defensa para la sociedad que el castigo de determinados delitos con la pena de muerte, esta tendría lugar. En la práctica, el Papa siempre, desde hace ya mucho tiempo, cada vez que en algún país donde existe la pena de muerte se ha hecho una condena de este estilo, ha suplicado clemencia y que se perdone y no se aplique esa pena al delincuente. Bien, pero no está prohibido. Para la religión católica... En las circunstancias especialísimas en las que no haya otra defensa para la sociedad... No está prohibido la pena de muerte. Es posible. Está admitido. Perfecto. Sí, el informe decía, la pena de muerte, ¿justicia o barbarie? Es una falsa disyuntiva. A veces la pena de muerte es necesaria para evitar precisamente caer en la barbarie.
cuando lo que está en juego es el orden social y la posibilidad de que la anarquía mate a miles, entonces la pena de muerte puede ser necesaria. Yo personalmente no creo que deba usarse contra un asesino común, a no ser que su peligrosidad comprobada lo haga peligroso incluso dentro de una prisión. Bien. Pastor. Yo entiendo que la vida es única, valiosa e irrepetible, ¿no? Y si hay una persona que comete algún delito, debe ser sancionada. Yo, aparte de ser pastor, vengo del mundo del derecho como abogado, o sea que tiene que haber un castigo, una sanción, que puede ser que a la persona se le coarte la libertad, pero no al nivel de que la persona pierda el derecho a la vida, ¿no? Jesús dice, yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Mahesandas. En los Vedas se explica se explica que en esta era de Kali, la era llamada de Kali, es la era de riña e hipocresía, y los humanos difícilmente tienen las cualificaciones necesarias en esta era en particular como para infligir la pena de muerte a cualquier persona. En eras previas, como bien decía el Sheikh, estoy de acuerdo con lo que decía el Sheikh, bajo ciertas leyes y bajo una minuciosa y determinada meticulosidad de las reglas, entonces se podía infligir la pena de muerte a personas que estaban cualificadas y estaban con una profunda conexión con Dios. Bien, entonces, para clarificar, definitivamente no en esta era. Pero los libros sagrados permitían la pena de muerte. En eras anteriores. En eras anteriores no permitían ahora. Bien, me da pie para hacerle a todos una pregunta. Pareciera que Dios ha cambiado, ¿no? ¿Por qué no? Que no es el mismo si no nos Dios. portamos bien, Dios no, pero ahora comenzamos con el debate. Y nuestro invitado es un destacadísimo penalista, el doctor Roberto Durrié, es presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Es un placer tenerlo aquí con nosotros. Doctor, ¿qué opina de la pena de muerte? Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy en contra de la pena de muerte en términos generales. Excepcionalmente, para aquellos casos en donde la pena privativa de libertad, que es el máximo de la pena común que se conoce, no pueda surtir efectos para asegurarle a la población que no va a sufrir los delitos, y entonces hay que pensar en estos casos extraordinarios, como por ejemplo ¿un narcotraficante? El tráfico internacional de drogas, los que provocan un enorme perjuicio general a la comunidad, son los genocidas modernos. Estos señores presos no dejan de cometer delitos. Quiere decir que el Estado tiene que recurrir para asegurarle el valor de la sociedad, los valores de la sociedad, a los individuos, a otros sistemas que no la pena privativa de libertad. De manera que, ¿por qué? Porque el poder económico y el poder político lo manejan desde las propias prisiones. Esto está probado en el mundo entero. Y lo mismo pasa con el terrorismo internacional. También las organizaciones, esto ocurrió en la República Argentina, en las organizaciones las organizaciones terroristas manejan la actividad dentro de las propias prisiones. Y esto es en el mundo entero. Bueno, después obviamente vamos a ir ampliando en el debate. Les quiero contar que, como siempre, tenemos, y ustedes ya están viendo seguramente, las tribunas con estudiantes de periodismo que le van a formular consultas a los panelistas sobre el cierre de creencias en el último bloque. Nosotros ahora hacemos una pausa y ya ingresamos en el debate. Estamos hablando de la pena de muerte. Escuchando detenidamente las posiciones de los religiosos, pareciera que en algún momento Dios permitió la pena de muerte, pero ahora se ha puesto exigente respecto a cómo aplicar la pena de muerte. ¿Quiénes han cambiado? ¿Cambiaron los religiosos? ¿Cambió Dios? ¿Cómo es esto? La ley de Dios es una e inmutable hasta el fin de los tiempos. ¿Y entonces? Es la humanidad la que está viendo la conveniencia de aplicar esta ley de Dios y de preservarse, de ser plausible, de recibirla, de ser penalizado con ella. Nosotros estamos viendo, antes nos matábamos, pero por un pedazo de comida. En nombre de Dios. En nombre de lo que sea. Sí, la humanidad está evolucionando, entonces nos estamos dando cuenta que no podemos matar. Hay un hecho esto creo que es una lección para todos. Cuando Caín lo mata a Abel, Dios le dice a Caín, las sangres de tu hermano claman justicia. ¿Por qué no le hablan singular?
¿Por qué no le dice la sangre de tu hermano clama justicia? Porque Caín mata en Abel a las generaciones futuras, a todo lo que iba a venir. Nos privó de todo lo bueno que iba a venir de Abel. Entonces es gravísimo terminar con una vida. Pero quien termina con una vida es como si terminara con la humanidad toda, dice el Corán, ¿sí? Pero hay casos en que se justifica justamente para preservar el bien común y la ley puede ser aplicada por los más justos de la sociedad, aquellos que van a ver justamente un remedio para la sociedad y no un sentido de venganza o de aplicar un Quiere castigo. decir que Dios dice, bueno, yo dejo que exista la pena de muerte, ustedes la pueden aplicar, pero... Bueno, con el correr de los tiempos irá cambiando la aplicación. No, yo creo que hay que comprender que hay una cierta maduración en el proceso del ser humano. En principio me encanta que el Sheikh cita a ciertos sabios judíos de una manera muy literal, cosa que me gusta mucho, como un intérprete de la Torá, Rashi, que dice que al hablar de las sangres de tu hermano claman de la tierra, está diciendo no solo la de él, sino la de las generaciones. Y después el Talmud dice, quien salva una vida está salvando a la humanidad entera. Pero hay que entender, como padre, a mí me pasó ayer como abuelo, de que uno tiene etapas en la vida. Ayer vi que una hija mía le obligaba a comer cierta cosa que no le gusta a una nieta mía. Y yo en nombre de la libertad le dije, pero si a vos tampoco te gusta comer ciertas cosas. Dice, sí, pero en cierta edad uno ya puede elegir. Cuando se es chico hay que comer todo lo que le hace bien para su salud. No es que Dios cambió, la ley de Dios es inmutable, pero Dios advierte para que el primitivismo del ser humano, ¿no es cierto?, no vaya a caer en ese salvajismo que tenía en sus orígenes, y lo va educando y enseñando. El eximio penalista que tenemos con nosotros ha sido, pero brillante. Hay ciertas Por ejemplo, situaciones... aquellos que atentaron contra el AMIA, ¿usted aplicaría la pena de muerte? No sé, porque mi espiritualidad religiosa me llevó en un momento, cuando el Estado de Israel se llevó de la Argentina a Adolf Eichmann. El Estado de Israel, a pesar de tener ley bíblica, no tiene la pena de muerte legislada. Y la legislaron específicamente para el caso de Adolf Eichmann, que era, obviamente... Es decir, que en el Estado de Israel no se aplica la pena de muerte. Y se legisló solo para Eichmann. Y en aquel momento un maestro mío, un filósofo contemporáneo, Martin Buber, fue el que encabezó la oposición a la pena de muerte, incluso para el caso de Eichmann. Entonces yo me pregunto si condenando a pena de muerte al autor del atentado donde mi mujer perdió su vida, me va a devolver a mí la vida de ella. Pastor, ¿dónde se produce el cambio? Mire, no es un cambio, literalmente. Es decir, en la antigüedad estaba la ley del talión, ¿no?, que era ojo por ojo, diente por diente, que en realidad fue una ley que se puso para disminuir la violencia. Claro. Hay que entenderla en ese sentido, porque antes uno le robaba algo al otro y por ahí lo mataba al otro. Entonces estaba excediendo del límite razonable. O sea que la ley del talión fue como un límite, decimos, hasta acá podés llegar. Pero encontramos en Jesucristo que dice, bueno, escucharon que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Jesús está diciendo, si alguien te abofetea, vos ponés otra mejilla. No está diciendo que ponga la cara para que le pegue vuelta, sino que no respondas de la misma manera. En ningún caso. Y yo entiendo que hay un sentimiento de cierta revancha de la sociedad, de venganza, ¿no? Que bueno, hizo esto, ahora que pague de esta manera, y creo que no construye pagar de la misma manera, ¿no? Sí, doctor, está diciendo que no. No, al contrario, estoy afirmando lo que dice el pastor, coincido con él. No puede aplicarse ninguna pena por venganza hoy, modernamente, hoy en el mundo, racionalmente, esto es imposible. La pena que el Estado prevé y provee al sistema judicial es para prevenir los delitos, para una prevención general, advertencia a la comunidad, que hay valores que hay que custodiar y que si se violan estos valores, que son un mínimo de ética para la convivencia social, deben tener un castigo acorde con el delito. Es una prevención general y una prevención específica al que ha cometido el delito, para decirle, señor, usted puede llegar a tener la sanción si incumple, como ejemplo además el resto de la comunidad. Les voy a presentar un testimonio, después vamos con Escudé, lo veo inquieto, con ganas de opinar, me parece muy bien, también el pastor, Mahassan Das, está muy bien, es un tema realmente
importante el que estamos abordando hoy, pena de muerte. Este es el testimonio. A nosotros en el año 97, el 29 de julio del 97, nos asaltan en Quilmes, en nuestra casa, y estábamos en el auto mi marido y yo y mis 2 nenes. Un grupo de delincuentes quiso asaltarnos y, bueno, eran muy violentos. Mi marido dio marcha atrás con el auto y empezaron a balearnos el auto de una manera impresionante, y cuando se para el auto en la esquina de casa, nos dimos cuenta que Santi tenía un tiro en la cabeza. Y bueno, ese fue el principio del fin, digamos, ¿no? Donde cambió toda nuestra vida. Estoy convencida de que la pena de muerte tiene que existir para los delincuentes. Ahora existe para las personas decentes. Muchas veces a mí me han dicho, tu hijo está con Dios, Dios se lo llevó, que mandó a esta clase de asesinos a buscar a mi hijo. Yo no puedo creerlo, yo no puedo creer que haya un Dios que se lleve una criatura de esta manera y que los que le hagan el trabajito sean estos asesinos. No me pueden acariciar la espalda y decirme que me conforme. No me voy a conformar nunca. Y también han querido que perdone. Y tampoco voy a perdonar. Además, las religiones en otros momentos han aceptado la pena de muerte. Si a mi religión no le importa a mi hijo de 8 años y le importa más un delincuente, está fallando. Está fallando en algo, y yo le pido que revean los hombres de la religión lo que están haciendo. Bueno, les quiero contar a todos, para que se ubiquen, por ahí nos están viendo desde muchos países, si no la conocen, a Mirta Pérez, hoy actualmente en la República Argentina es diputada nacional. Qué testimonio, ¿no? Porque ustedes estaban hablando para terrorismo, aplicar la pena de muerte en la sociedad latinoamericana en diferentes encuestas. Humanamente, perdónenme, Sí. pero humanamente es comprensible que tenga esta reacción, pero quienes tienen la obligación de dictar leyes y normas para la población no pueden admitir que no se trate, en primer lugar, de rehabilitar a esta persona. Y si se evita que cometa nuevos delitos con la pena privativa de libertad, que para eso existen, y si ponemos el cuidado necesario, podrán también ser rehabilitados los delincuentes. Ahí vamos a lo que yo quería decir de la sociedad latinoamericana. Las encuestas dicen en su gran mayoría que la sociedad en esto tiene marcadas diferencias con ustedes, con los religiosos. No lo estoy diciendo, no lo está diciendo Miró, lo están diciendo las encuestas, queda claro esto, ¿no? Es decir, quieren que se aplique la pena de muerte, y en estas situaciones, mucho más todavía que en las situaciones de terrorismo o de narcotráfico, que también lo descartan, por supuesto, pero sobre todo en esta delincuencia común, en los asesinos, por ejemplo. ¿Puedo dar un argumento en contra de la pena de muerte? Yo quiero dar unos datos que quizás no son tan difundidos, pero que están bien documentados, y es esto. Miren, hay en el penal de Olmos, en la República Argentina, 3.200 reclusos, ¿no? 1.500 viven en los llamados pabellones evangélicos. El 48% de la cárcel más grande de la Argentina se declara evangélica. La unidad 33, el penal de mujeres en Hornos, la unidad 35 en Magdalena. Bueno, de 24.500 presos del sistema penitenciario, 6.000 son presos evangélicos. Uno puede decir, bueno, estos datos que nos interesan en esta hora. Pero quiero dar una declaración del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, que él dijo que generalmente la gente que sale, la reincidencia es de un 50% aproximadamente. Sí. Y que aquellos que salen, que han sido creyentes evangélicos, la reincidencia dice solamente del 5%. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando la persona puede tener un encuentro con Dios, las personas pueden cambiar. Yo también, como el doctor, soy abogado y sé que a veces las cárceles son focos de mayores corrupción y que la gente sale peor. Pero también hay gente que tiene un cambio espiritual profundo. Estoy dando Pero entonces datos únicamente específicos. la iglesia evangélica No, está no, presente yo estoy en dando las datos de la cárceles. iglesia evangélica, pues dando la creencia. Bueno, pero la mitad dando son el punto de evangélicos. vista. Lo que, Sí. En este sentido, mucha gente también de la sociedad latinoamericana dice lo siguiente, y ya vamos al padre. Muchos dicen esto, ¿no? Primero matan, roban, primero nos exponen, primero nos cambian la vida, y después, cuando van a las cárceles, entonces ahí tienen buena conducta y se hacen religiosos. Padre. El testimonio
testimonio, como hemos oído y como siempre hemos dicho aquí, es incuestionable en cuanto testimonio de vida que es. Manifiesta un dolor del cual todos tenemos que hacernos cargo. Pero quizás haya que aplicar en este caso un principio médico, hay que poner el remedio donde está la enfermedad. Esta violencia que conocemos en los países latinoamericanos, y nosotros somos uno de ellos, creciente, tiene muchas causas, y no será la pena de muerte la que ponga remedio a todas estas causas que generan tanta violencia. ¿Usted cree que un asesino es una persona que porque vivió en la pobreza termina asesinando a una criatura? No, yo digo muchas causas, hay muchas causas. Sí. Entre ellas es todo un sistema de justicia que no parece que tenga la eficiencia que la sociedad hoy necesite. Entonces, mucho antes de cambiar las penas, hay que atacar allí donde está el sistema sin funcionar suficientemente. El sistema judicial. El sistema judicial. Es un sistema judicial deficiente. Y el sistema social. Corrupto. El sistema social. Corrupto. Todo. Bien. Escudé. Sí. Bueno, yo entiendo que hay mucha demagogia en torno a esta cuestión de la pena de muerte, y creo que apelando a un simple razonamiento podemos desnudar la demagogia. Es el razonamiento que voy a usar ahora. La guerra implica administrar penas de muerte múltiples, porque invariablemente conduce a quitar la vida. Si aceptamos que puede ser legítimo hacer la guerra, y nadie pone en duda de que frente a un ataque bélico, la guerra en defensa propia es un derecho de las sociedades, entonces queda refutado el argumento de que quitar la vida es un acto privativo de Dios. Así que, visto desde la razón, no es cierto que el hombre no deba quitar la vida siempre, inexorablemente, independientemente de las circunstancias. Hay circunstancias muy extremas en que esto se justifica. Ahora, por supuesto, legislar sobre cuándo es pertinente quitar la vida es algo terriblemente problemático. Yo coincido con el doctor en que debe limitarse a aquellos casos en que es necesario quitarle la vida al delincuente para abortar un verdadero peligro a la sociedad, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista creo que debe regir el principio del mal menor. Es decir, esta es la fórmula que desde la razón debe aplicarse. Siempre el mal menor, porque quitar la vida es en sí mismo un mal. Correcto. Entonces hay un mensaje hipócrita. Esto es lo que... La sociedad es terriblemente hipócrita, ¿no es cierto?, cuando condena, digamos... No, porque en algunos momentos pareciera que las religiones bendicen las armas para determinadas cosas y para otras no. Las religiones, las principales religiones, siempre han aceptado la pena de muerte en circunstancias extraordinarias, y yo creo que esto es absolutamente razonable. Claro, se han equivocado muchas veces, ¿no es cierto?, quemándolo a Giordano Bruno, ¿no es cierto?, indudablemente... Sí. Este señor que nos decía que la tierra giraba alrededor del sol no merecía ser quemado. Pero, digamos, más allá de estas exageraciones, está absolutamente claro, y las religiones han estado de acuerdo en que hay circunstancias extraordinarias en que es necesario quitarle la vida al delincuente. Hacemos la pausa. Muchos tienen ganas de hablar, lo van a poder hacer en el siguiente bloque.